Yo decidí que quería hacer radio con 15 años, pero decidí que quería dedicarme en gran parte a temas de misterio a raíz de el referente de Iker Jiménez, que me preguntabas por referentes. Y claro, sí, le conocí y colaboré con él en un libro suyo, encuentros. Yo hacía música. Entonces me pidió si podía incluir alguna de mis composiciones en un CD que acompañaba ese libro. Él también hace música, ¿no? Compone también. Sí, efectivamente. Años después ya empezó también a darle caña al tema de la composición, ¿no? Hemos ido al revés. O sea, yo cuando hacía mucho él no hacía, y cuando él hace ahora, el que no hace música prácticamente ahora soy yo, ¿no? Pero así fue la... Sí, y ahí le conocí y tuve muy buena relación con él en aquella época, antes incluso de que empezara Milenio 3, ¿eh? Estamos hablando de cuando él colaboraba en un programa de la SER llamado Si amanece nos vamos. Sí, con Roberto. Con Roberto Sánchez, creo que se Roberto llamaba. Ya en aquel entonces estaba Roberto haciendo el Si amanece, que me decía, hola, ¿qué programa. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio, que era su que tenía la noche de los detectives. No sé si en aquel entonces ya la tenía. Sí, ya tenía. Pero pues los domingos tenía un espacio que se llamaba La Noche de los Misterios, o la hora de los misterios, quiero recordar. Y ahí es por donde entra Iker en la SER. Iker Jiménez llevaba, creo que un par de temporadas colaborando. O sea, yo de hecho recuerdo, no sé si te lo conté alguna vez, que yo tuve la ocasión de ir a ver cómo se hacía uno de estos programas que eran en directo a las 3 de la madrugada. Yo conozco a Iker Jiménez en un congreso de misterio que se hace en Fuengirola, tenía 19 años o 19, 20 años. Esto fue en mayo de 2002. Milenio 3 empieza en junio de 2002, o finales de mayo. Y cuando volvemos del congreso, cenamos con él, Roberto, otro amigo que era el que le llevaba la lista de correos. Esto, fíjate, esto ha llovido ya, lista de correos. Estábamos Iker, Carmen, Roberto y yo cenando, ¿no? Y luego fuimos a ver a Iker haciendo el programa, que fue muy curioso, porque claro, Roberto Sánchez hacía el programa desde Barcelona e Iker desde la sede de Gran Vía. Entonces Iker hablaba con nadie, físicamente, o sea, estaban, digamos, él estaba desde Madrid y Roberto desde Barcelona, bueno, estaba el técnico de sonido, ¿no? Entonces vimos cómo lo hacía, y cuando acabó el programa, le dijo al técnico, bueno, hemos presentado una cosilla, un proyecto, a ver si sale, cuento contigo. Y, ostras, ¿de qué va esto? Ya te contaré, David. Juanma Frasquet era el técnico. No recuerdo exactamente, tenía varios. Y semanas después empieza Milenio 3. Efectivamente. Joder, pues, programa legendario. Pues estuviste ahí un poco en el germen. En la antesala En el germen. Lo que pasa es que luego, bueno, a ver, yo siempre he tenido un poco el defecto, y creo que lo he ido mejorando con el paso de los años, de ser demasiado sincero con algunas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú pongas en duda ciertas informaciones que se dan en ciertos programas de radio, pues normalmente no gusta el director del programa de radio. En vez de decir, en vez de verlo como, oye, he averiguado esto, ten cuidado porque parece ser que puede ser un fraude, pues no todo el mundo se lo toma bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que hubo un pequeño cisma indirecto entre Iker y yo. Esto te estoy hablando del año 2004, 2005. Porque ciertos temas que iba a tratar o había tratado, tú le decías, oye, que esto no... Yo cometí la insensatez. Yo era muy joven, yo tenía 21 años, o sea, era un chavalito que quería comerse el mundo del misterio con 21 años, pues en fin, yo qué sé, con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Y cometí la insensatez de ser muy, muy directo y muy sincero, ¿no? Con algunas historias, como Las niñas del Camposanto y alguna otra. Y eso no gustó. Entonces, bueno, pues ahí dejamos de tener relación. Luego volvimos a tener relación años después, porque yendo con dos colegas, con Mikel Navarro y con Juan Miguel Marsella por Gran Vía, que nos íbamos de fiesta, nos encontramos saliendo de la SER casualmente, ¿no? Esto te estoy hablando ya del año 2011 o 2012 o... No, antes, 2011, 2010-2011 más o menos fue, cuando empezó Dimensión Límite, por esa época. Sí, llevábamos como mucho un par de temporadas, no llevaba. Y nos encontramos casualmente, nos saludamos y tal, y Iker me escribió, me dijo, oye, qué casualidad que nos hayamos visto, y retomamos el contacto y empezamos a escribirnos mails durante mucho tiempo. Y había muy buena relación entre Iker. Él tenía su programa, yo tenía mis historias, obviamente, él era, ¿no? Sigue siendo el referente absoluto del misterio nacional, y yo era un chaval que tenía su podcast, su programita de radio y haciendo lo que le gustaba, ¿no? Y bueno, y la reacción era muy buena hasta que tuvimos nuestra, como diría, ¿no? En Lo Más Plus, agria polémica pública con el caso Vallecas.
y ahí ya ya la relación desapareció. ¿Cuál fue la gran polémica por el caso Vallecas? Bueno, pues la historia básicamente es que yo llevaba varios meses detrás de una nueva versión de la historia que yo desconocía y que daba el traste con parte de la historia. El caso Vallecas me lo explicaste en el episodio anterior. Digo a la gente que si quiere más contexto, que lo busque. Resumo en un minuto. Caso Vallecas, seguro que muchos de tus seguidores les suena mínimamente porque inspiró la famosa película Verónica de Paco Plaza, niña que fallece tiempo después de haber hecho una ouija, y en esa casa empiezan a manifestarse todo tipo de fenómenos extraños hasta que llega la policía y aparentemente, pues según la versión aparentemente oficial, bueno, pues da cuño de veracidad a esos fenómenos en un famoso informe parte policial, que es lo que, digamos, eleva a la categoría de clásico este tema, ¿no? Bueno, yo creo que es un resumen muy rápido, sí, pero... Perfecto. Vale, bueno, pues no, yo estaba detrás de una pista que daba un giro de 180 grados a la historia, con dos de los hermanos protagonistas de esta familia, con Max y con Ricardo, y finalmente ellos deciden hablar, a raíz de que el tratamiento que se da en cuarto milenio de la historia de caso Vallecas, según ellos creen, no será adecuado. Ellos deciden hablar en ese momento, lleva casi 5 meses a pico pala detrás, tíos, contadme esto, me tienes que contar esto no puede quedar así. Yo públicamente he defendido algunos fenómenos aparentemente paranormales del caso Vallecas en diferentes medios de comunicación, algunos masivos. Estuve hasta en el programa de Javier Cárdenas, en Televisión Española, hablando de esto. O sea, macho, si realmente no fue como se nos ha contado, es una faena que así sea, porque se nos cae aparentemente todo lo que habíais dicho hasta ese momento. Periodísticamente hablando, joder, si alguien lo cuenta, me gustaría serlo yo. O sea, los periodistas tenemos un poco ese puntito de, joder, si se va a contar una historia, ¿por qué no contarla yo primero, no? Y bueno, ellos me dijeron que no era el momento, pasó un mes, pasaron 2, pasan 3, y al cuarto mes y medio más o menos se emite un programa de Cuarto Milenio. A ellos no les gusta el enfoque y dicen, ahora queremos hablar. Y es cuando me cuentan la historia. Historia que ya me habían contado de forma extraoficial. O sea, yo ya conocía su versión de los hechos. Cuando ellos me cuentan extraoficialmente esa versión de los hechos que apunta a un drama social que poco tenía que ver con lo paranormal, pues es yo mismo, que ellos ya me cuentan con más detalle cuando deciden hablar, y finalmente la entrevista se publica en Crónica, en El Mundo, y se publica la semana siguiente del programa de Cuarto Milenio. Cuarto Milenio cuenta una versión de la historia, y a mí, por parte de una de las hermanas protagonistas de la familia y por parte de uno de los policías que va allí, y a la semana siguiente yo cuento otra versión de la historia con otros 2 protagonistas. Algo que teóricamente es compatible. Oye, hay 2 versiones de los hechos, vamos a contar las 2 versiones. La primera era más o menos conocida, la segunda no. Bueno, vamos a publicarlas, vamos a ponerlas en valor, y bueno, y ahora que tenemos ya más cartas sobre la mesa, vamos a ver qué hay aquí de cierto, de paranormal o no, ¿no? Bueno, eso pensé yo inocentemente, pero no todo el mundo se lo tomó así. Entonces, bueno, pues Iker hizo un programa de Milenio Live de casi 3 horas, intentando desmontar todo lo que yo había publicado. Bueno. No hubo contacto entre vosotros en ese momento, ¿un intercambio de mensajes o algo? No, yo lo intenté, pero nunca obtuve respuesta. O sea, tú sí le contactaste. Yo le contacté para decir, oye, Iker, si algo te ha molestado lo que he publicado, oye, lo siento mucho, pero, oye, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres decir lo que ellos cuentan? Vamos a reunirnos si quieres, vamos a poner sobre la mesa lo que tenemos ambos, sin cámara, sin trípodes, bueno, para saber qué hay detrás. Nunca tuve respuesta. Y bueno, pues yo creo que es la primera vez que estoy contando esto con detalle, ¿eh? Y bueno, pues ya está, y hace ese programa de Milenio Live y ahí acaba. Yo le mando un mail, muy destroyer. ¿Muy destroyer? Sí. O sea, enfadado ya sí, tú. Sí, claro, hombre. No sé, o sea, quiere decir, oye, yo soy periodista, yo hago una entrevista a unos chavales, cuentan una historia que da un giro de 180 grados a lo que se ha contado, tú has entrevistado a unos familiares, a unos protagonistas, yo a otros, ¿qué pasa? No pasa nada. Cada uno que se quede con la versión que quiera, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos hicimos nada malo en ese sentido. Pero él no lo vio así. A raíz de la publicación del Mundo y a raíz de que él hace ese programa de Milenio Live, yo dije, bueno, pues vamos a investigar cómo parece ser que la otra parte no quiere colaborar,
vamos a investigar por nuestra cuenta todo este tema. Entonces, en Dimensión Límite, junto a mi compañero Juanjo Sánchez-Oro, que estuvo aquí hace poco, sí, de nuevo, pues investigamos. Ya nos metimos a hacer una investigación periodística mucho más profunda del caso Vallecas. Y esa investigación que está, iba a decir resumida, pero es que sonaría coña, está publicada en un podcast de casi 12 horas, dividido en dos, uno de 6 horas y otro de 6. Síntesis total y absoluta. Sí, y a síntesis total, como dirían en los sin nombre. No, es un programa para muy cafeteros de la historia, porque lo que hacemos más que hacer un programa divulgativo para todos los públicos es explicar paso a paso la investigación que hicimos, cómo la hicimos y con los audios y con todos los detalles, ¿no? Bueno, nos hicimos con el informe de la autopsia, con todo el expediente policial, lo contrastamos con 6 médicos forenses, conseguimos localizar al médico forense que hizo la autopsia de Estefanía. Bueno, hicimos un montón de cosas. Está en mi libro Los sin rostro está contada gran parte de la historia, en negro sobre blanco, y luego en Dimensión Límite, pues si buscáis expediente Vallecas, tal, tenéis las 12 horas contando toda la investigación que hicimos, que nos llevó cerca de un año, ¿no? Y ya está, bueno, y yo tengo que agradecer también, ¿no? Que sucediera esto hasta cierto punto, porque fue lo que me hizo dar el paso de investigar este tema más allá de lo que era la entrevista a los protagonistas del hecho, ¿no? Y desde aquello no habéis vuelto a hablar. No. Iker y tú. No. De hecho, no, da igual, iba a contar una cosa, pero no, porque me van a caer hostias y no me apetece. Ya me cayeron por Dimensión Límite a raíz de una historia que dije de la Dana y no quiero meterme ahí, ¿no? Pero... No puedes explicarlo, no sé, edulcorándolo de alguna forma. No, pues es que no hay mucho que edulcorar. No, pues, bueno, lo que pasó fue que, bueno, todos conocemos lo que sucedió con la Dana y los medios de comunicación. Bueno, pues Iker Jiménez, bueno, pues hizo su cobertura sobre el tema y, bueno, se equivocaron en algunos datos, como en el de Bonaire y demás, ¿no? Entonces, oye, pues obviamente se han equivocado y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando me dio por mirar la cronología de los hechos, descubro que Iker se equivoca y acto seguido pide perdón, pide disculpas públicas. Pues está bien, ¿no? Y otros medios de comunicación que habían dicho prácticamente lo mismo que él, no solamente no piden disculpas, sino que le hacen una campaña brutal, digamos, de desprestigio a Iker por haber dado una información errónea en lo que respecta a la Dana. Y yo, bueno, oye, que Iker se ha equivocado, es verdad. Las cosas se pudieron haber hecho mejor, es cierto, está claro. Pero que, oye, por lo menos se ha pedido disculpas. Y los que dijeron algo muy parecido a él, no solamente no piden disculpas, sino que encima le montan una campaña. Entonces, en una intro de Expediente DL, que es el programa, digamos, spin-off de Dimensión Límite, DL son las siglas, ¿no? De Dimensión Límite. Pues en la intro, en caliente lo dije. Yo no creo ser sospechosamente amigo de Iker Jiménez, pero esto no me parece bien. No me parece bien los linchamientos. Si alguien se ha equivocado y lo reconoce públicamente, y otros que le critican por haberse equivocado, se han equivocado igualmente y no dice nada públicamente, oye, Houston, tenemos un problema, ¿no? Y no me pareció bien, ¿no? Y ya está. Entonces hice ese comentario y, bueno, pues... ¿Y te sacudieron por decir eso? Sí. Bueno, en los comentarios me pusieron... Yo pensé que era al revés, que te sacudirían porque... O sea, cuando has dicho eso, pensé que habías dicho algo en contra de Iker y que los seguidores te habían sacudido. No. Pero por decir eso... Por decir eso. Por decir eso, o sea, no digas muy alto que estás de acuerdo con lo que he dicho, porque si no, te van a ir a por ti, o sea, cuidado con esto. Porque todo se polariza, Alex. Ya, sí, hombre, si no lo sabemos aquí, no lo saben. No se sabe en ningún sitio. Todo se polariza. Sí, además, seguro que te han pasado cosas muy interesantes que podrías contar en alguna entrevista que no has querido darme, por cierto. Aprovecho para decirlo. Sí, ¿no? Y que sepas... Porque quieres que te dé una entrevista para Dimensión Límite, yo. Sí. ¿Por qué no? Pero hablando de qué. Pues hablando de, para empezar, de dónde viene tu afición por ciertos temas relacionados con el misterio, esos comunicadores, y luego ya vamos viendo. Bueno. Oye, Villarejo, empezamos preguntándole sobre la parapsicología y acabamos hablando de temas que no tenían nada que ver ni con la parapsicología ni con nada que se lo parezca mínimamente. O sea que ahí, obviamente, la cosa es muy amplia, ¿no? Pero, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Imagina, o sea, que si esto lo llegas a hacer tú, bueno, pues multiplicamos mínimo por 30 el follón, ¿no? Pues yo en Dimensión Límite de media tenemos unos 25.000 escuchas por programa, algunos menos, algunos más, pero en la media puede andar entre 15 y 25.000. Y bueno, pues me pusieron a parir por defender, claro, ya empezaron con el tema político, ¿no? Es que Iker es un fascista porque en Horizonte... Señores, yo no estoy entrando en esto, yo no estoy valorando lo que un compañero hace en su programa, a quién trae o de qué color es aparentemente quien traiga o deje de traer. Pero yo no estoy es imposible que eso no te manche. Porque a mí me pasa, a mí también me zurran por
la tendencia política del invitado, que es algo que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, claro, sí, no. Y a mí en Dimensión... ¿Sabes? Cuando viene mucha gente de derechas, de repente yo soy un facha. Claro, claro. Y es que esto lo hemos vivido hace poco. Y cuando empieza a venir gente de izquierdas, o cuando yo en algún momento parece que no estoy de acuerdo con un mensaje de una persona que no tiene que ver con política, pero que se ha significado en algún momento de derechas, a mí se me empieza a ver el plumero y yo soy rojo. Sí. ¿Sabes? Que me parece bien, que yo en principio pretendo mantenerme así. Ya, pero bueno, fíjate que yo en Dimensión Límite traigo invitados que hablan de temas relacionados más o menos con temas de misterio heterodoxos que no tienen que ver con política y aún así me lo politizan también. Claro, pero bueno, si aquí tampoco hablamos de política. Estamos locos, o sea, yo qué sé, alguien que haga una mención, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que reivindicar el papel, ¿no?, de esas investigadoras de la época. ¡Oh, ya estamos los feminazismos! O sea, señores, que estamos reivindicando a unas personas desconocidas independientemente del sexo que tengan, ¿no? Bueno, no, es brutal. Esto, yo un momento ya que me lo tomaba coña. Decía, bueno, a ver, vamos a hacer un programa de psicofonías, espero que no me lo politicéis demasiado. No, ya, en vez de mosquearme con esto, lo que haces es tomártelo a risa, ¿no? Pero sí que es verdad que como toques ciertos temas, cuidado porque la gente salta, pero a degüello.